que hasta ello ¿Eh? puede ser un mensaje, puede dar un signo, porque puede dar una inclinación política quizá. O incluso el mismo manejo de los planos que se ve hoy día en el cine, y los planos significan harto. Cuando tenía un personaje en primer plano, o cuando tenía un plano muy amplio, y también los colores, sobre todo, no sé, la gente que haya visto Breaking Bad se habrá dado cuenta que los mismos colores tienen una importancia semiótica, que tienen un significado. Claro, como que eso mismo lo tienen que, si tienen una idea de eso, transportarlo a la puesta en escena, es lo mismo. Sí. Igual Hasta después ahora se tienen lee, alguna... Sorry, Luis. no, es que iba a decir que después se lee, hay un concepto que habla como de un camino metafórico, porque el drama necesita ser muy metafórico porque si no pierde el interés en sí. Si le quitamos al teatro todo lo que sea metáfora, todo lo que sea una interpretación y que hay que llegar a un fondo, una obra dramática se transforma en un video y se transforma en algo que no podemos interpretar, entonces pasa a ser no pasa a ser interesante. Ahora, hasta ahora, ¿hay alguien que tenga dudas? ¿Alguien que tenga algo que quiera aportar? Que vamos cambiando un poco. ¿Ah? Ya. Ah, bueno. Y aquí viene lo de las didascalias. Seguimos con la didascalia. Aquí sale en una cita. Roman Ingarden se refiere a ellas como un texto secundario. Anne Ubersfeld, quien les dice didascalia, y es el lugar en que el autor se constituye en sujeto de la enunciación. Esto es básicamente lo que decía recién, que es como el autor va a, a demostrar lo que quiere decir, pero no con el diálogo. Sí, de cierta forma es como si él estuviera dialogando con los mismos espectadores o lectores. Louis Weisman habla de lenguaje acotacional o didascálico. Evidencia la proyección del drama más allá del texto hacia la realización plena del ámbito escénico. Y ahora viene lo que es polémica porque recién el primer autor decía que era un lenguaje secundario y después vienen a decir si se considera algo primario, porque sin él la representación sería imposible. Esto igual va ya en un tema más de opinión. Igual estoy de acuerdo yo con que sí es primario, pero sí se nota que tiene cierto paralelismo con lo que es el diálogo, con lo que es verbal, con el lenguaje verbal. Entonces Sí, lo que, quizá no lo- ¿Por qué es dice lo que primario? hay que hacer. ¿Ah? ¿Cómo? Pipe, ¿Ve? ¿estáis bien? Escuchamos, escucha el Pipe. Ya. Entonces Oye, quizás lo que... hay que considerar también la época, como lo habíamos mencionado antes. Antes, claro. quizás el tema de la didascalia no era tan importante como ahora, no era un tema primario. Ahora en drama más contemporáneo, claramente sí. Sí. Si consideramos las acotaciones como las que salía en el teatro, no sé, siglo XV, XVI, claro, secundario, porque te dice que entra, no sale en personaje. Pero era como Sigamos. para marcar una escena, más que nada. El pibe tenía una duda, todavía está medio caído, creo, ¿no? Pero Por último, que escribe la la puede duda. escribir. Sí. ¿O la escribió? Hay un mensaje nuevo. Revisa, revisa, revisa. No me funciona el micrófono ya. Voy a leer mientras y el pibe que lo ha Ahí está, escrito, Pipe. pues me lo dice. Pipe, habla nomás, que no te escuchamos. Chuta. Creo que escucho la voz de vez en cuando hablar. Pero por último, si no... Karen por el chat, por último. Ya, seguimos nomás. Sí. Después si el pibe lo escribe, voy a estar leyendo ahora, pero si el pibe lo Dale, escribe, después me avisan ¿Me para escuchó? responder. Ahí Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Ah, no era, no era una duda, solo dije que sí creía que era primario el lenguaje de la acotación. Ah, ya. Con el Sí, Diego ya. estuvimos discutiendo harto rato eso. Ahora es súper dependiente, creo. Es Sí. que igual ahora vamos a ver que aquí están los tipos de acotaciones, pues, y esto es más que nada es ¿cómo se llama? Una acotación mucho más básica.
¿Entienden? Que es como que transforma lo que uno lee, es cómo se comporta el personaje. En cambio, las estéticas son son más complejas. Aquí, ¿quién lee, Diego? ¿Tú? Yo puedo seguir. Dale, dale. Cierro después con las acotaciones. Las acotaciones teatrales o funcionales permiten transformar el texto virtualmente leído en visto y oído. Es la lectura en representación. Esto lo voy a explicar después de hacer la diferencia con la estética. Que superan la finalidad puramente orientada a la representación, cobrando no solamente un valor estético, sino además como expresión autorial, dando presencia al dramaturgo en el texto, en cuanto conocedor de su trabajo, de las convenciones de su arte y poseedor de una opinión sobre el mundo de su obra. Entonces, esta división básicamente tiene que ver con la anterior, es lo que hace que los personajes tengan acción, que actúen, ¿sí? Que básicamente entra, sale, mira tal punto, toma tal objeto, y la estética viene a ser más como el ejemplo que vimos recién, ¿sí? Sí. En el que el autor ya está plenamente en el texto, ya estamos demostrando totalmente lo que piensa y la perspectiva que quiere entregar a través de la obra. Igual dice algo súper importante aquí, que en sí el dramaturgo es conocedor de su propio trabajo, que en sí, como haciendo un nexo con el mundo imaginado de algún texto, él es conocedor de ese mundo. Entonces puede hacer alguna referencia o puede, digamos, dar pinceladas de interpretación. Sí. Aquí es casi la perspectiva como de si fuese un narrador omnisciente, que sabe todo lo que pasa en su obra. Hablante básico o dramático. Se enmarca mediante el uso del lenguaje en la obra dramática. Ve el mundo como escenario y lo reproduce mediante el lenguaje figurado y didascálico. Su existencia se ve marcada por estilos y formas tipográficas. Paréntesis, tamaños de letra, tipo de letra. Esto es algo totalmente formal. No creo que quede mucha duda con esta parte. Y la parte de abajo. Entonces, el análisis se debe concentrar en el conflicto presente en la obra dramática y en las características del espacio reconocible o deducible de ella. Ahora, esta parte igual es importante porque recordemos que el ramo se trata básicamente de análisis de discurso, de analizar una obra dramática a nivel no solamente escénico, sino también cuando uno lo lee como texto. Así que cuando nosotros queramos entrar a analizar un texto, hay que tomar en cuenta todo esto, lo que viene a ser el lenguaje dialogal o el didascálico, e incluso los valores semióticos que vienen ahora. Esta parte la quería hacer tú, Luis. ¿La hago yo nomás, lo de los espacios dramáticos? Sí, sí. Ya. Hágale, rey. Ya aquí dice valores semióticos, simbólicos y metafóricos. Dice, el microcosmo es la presentación directa y material al lector o espectador y está contenido en los estrechos límites del escenario. Es un espacio reducido en el que todos sus elementos constituyen manifestaciones de otros espacios mucho más amplios. Digamos que aquí se explica que el escenario es una ventana a otros espacios, porque uno, lógicamente, está en un teatro y ese teatro está dentro de un edificio, pero el microcosmo tiene que ser, perdón, lo que vamos a ver después, vamos a ver que hay otros espacios dentro de ese teatro que se pueden representar otras cosas. No sé, pues si estamos viendo Mago de Oz en un teatro, no estamos ya dentro de ese espacio de cuatro paredes que es el teatro, sino que estamos en otro espacio que escapa a nuestra vista. ¿Qué dice? El macrocosmo escapa a la vista del espectador, es una interpretación del mundo ficticio por parte del dramaturgo, e indirectamente una interpretación de los contextos sociales del autor a los que se refiere metafóricamente. Igual esto, los contextos sociales, es lo que vimos, que habla sobre estos códigos sociales que vive el autor y que nos comunica a través de su obra. Esto igual es más complicado, si hay alguna duda, ¿no? Si alguien no entiende la división entre el macro y... ¿Vamos bien? No sé. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Si tienen dudas, chiquillos, de verdad escriban o hablen, ¿no? Ah, más adelante tengo dudas. Sí. Ya, dale. Dice microcosmos, contenido en los estrechos límites del escenario. ¿Aló? Mucho Dale hueveo. más. Sí, bugueado. ¿Te escuchas bien? Te caíste. No, ¿Qué pasó? ¿Sigo nomás? ¿Sigo nomás? ¿Alguien explotó? No sé qué pasó. hágale, Mutense. rey.
dice Macrocosmos. Interpretación del dramaturgo y de su contexto social. Aquí esto es súper importante. Es un ejemplo, dice. Pieza que sirve de comedor, cocina y dormitorio. Piso de ferra. Una cama, una mesa, sillas. El lugar destacado, una cocina parafina de 2 platos, otros muebles y utensilios habituales. Todo con bastante uso. La entrada, que no se ve, a la izquierda. Es invierno. Llegan, discutiendo sin enojo, Sabina y Rafael. Es un matrimonio de viejos, fuertes aún, que poseen un puesto de fruta en el que trabajan hace más. Ella aporta una bolsa de malla con diversos paquetes en su... Ya, dice... esto igual es como mucho más secundario. Esto mucho después lo vamos a entender. Dice la tricotomía morrisiana del análisis semiótico. Uno de los posibles modos de acercamiento semiótico a la literatura es el que aplica la subdivisión postulada por Charles Morris en la escritura sobre la teoría general de los signos. Dice, sintáctica, estudio de las relaciones signo-signo, semántica, análisis de las relaciones signo-objeto, y pragmática, estudio de las relaciones signo-sujeto. Esto, como les digo, es como súper cuático y después lo vamos a entender porque para otra sesión hay un texto que resume, digamos, qué va a pasar. Ya, esto es más complicado. ¿Sigo yo, Diego? Sí. Ya dice, el espacio y el tiempo teatrales, propuesta de acercamiento semiótico. El espacio es determinante para el desarrollo de la fase espectacular del hecho teatral. Consecuentemente, condiciona la fase textual, que ha de contemplar el funcionamiento de ambas categorías. El texto teatral es concebido como un proyecto de un hit et nunc, eso de aquí y ahora, porque en la representación lo que se transmite a los espectadores es un aquí y ahora. Simulado que, igualmente, puede simular un no aquí y un no ahora. Hemos de considerar, por tanto, que hay varios tipos de espacio en el teatro. Igual antes de empezar, ¿esto se entiende? Porque igual es como chocante al principio. ¿Nadie tiene una duda? ¿No? ¿Sigo nomás? Hágale. Ya dice. En primer lugar, hay un espacio textual frente a, aunque previéndolo, un espacio espectacular, es decir, un espacio previsto en el texto dramático y un espacio concreto y material que el espectador percibe en la representación. En segundo lugar, dentro del espacio textual hemos de distinguir un espacio diegético, el que corresponde a la historia, de un espacio mimético, que corresponde al discurso. Y en tercer lugar, dentro del espacio espectacular podemos diferenciar un espacio escénico, el lugar concreto donde se representa la acción dramática, de un espacio teatral o lugar teatral donde se produce la relación texto-espectador. La definitiva, la recepción del espectáculo. ¿De verdad nadie tiene duda? ¿Y alguien hizo A ver, un mapa yo de conceptual de eso, esto? ¿Ah? mi mapa conceptual. ¿Alguien hizo un mapa conceptual de esto? Porque igual está como enredado. Hay muchos Sí, conceptos. Sí. uno. El problema que está con esta parte no es que sea complicado, sino que son muchos conceptos. Está se Entonces, enreda, por eso. sí, se enreda. Mejor, cacho que con un mapa conceptual. Ya, podríamos hacer un mapa conceptual de hecho. Ay, Vemos- yo hice uno. ¿Lo No podía tenéis como enviar. para poder mandarlo? Voy a mandar una foto, que la web esté mala, pero... no es cierto. Mándalo al grupo. O sea, al canal. Ay, puta, que lo tengo de papel, weón. Papelation, ¿no? Ya. Ah, tan ¿Sigo chulo. entonces por mientras o no? Sí, le damos esto por mientras, después vemos hacer un esquema. Dame una más. Dice, el espacio textual del hecho teatral puede dividirse en espacio diegético y espacio mimético. Espacios que pueden coincidir, pero que generalmente son distintos. Ya, esto lo voy a leer más lento. Dice, espacio textual diegético. Como espacio de la historia, tiene características comunes con los espacios de la narrativa y de la lírica. Es el espacio, conjunto de subespacios, donde tienen lugar las acciones de la obra, tanto las que posteriormente serán representadas por los actores como aquellas que no serán narradas. Aparece tanto en el diálogo como en las acotaciones, y da cabida al presente y al ausente de que habla Pérez Gallego cuando dice que los de dentro se dedican a hablar.
pero poco a poco van apareciendo referencias a los ausentes, recuerdos del pasado, alusiones a frases ya dichas fuera del escenario. Esto es como el no aquí, o sea, perdón, el no ahora. Que un personaje puede hablar sobre una acción de alguien que ya la hizo. Digamos que lo vimos en otra escena, pero de todas maneras se hace como un nexo a esa. Y dice, espacio textual mimético. Como espacio del discurso, presenta características propias del género literario en que se encuentra, el dramático, y aparece como un modo de selección de espacios diegéticos, o de subespacios si se prefiere, será, por tanto, igual o menor como conjunto de subespacios que el diegético, pero nunca mayor. Su función más importante es poner en relación el espacio diegético textual con el espacio escénico de la representación, y se verá de ese modo condicionado por las exigencias de este último. Ha de adecuar los espacios del diegético a los requerimientos concretos del escénico. Ha de modalizar el espacio de la historia para que sea viable su representación ante los espectadores en la fase espectacular. Esto es súper denso. Mucho por si acaso. Mucho. Sí. Eso, El- oye, es lo ¿Mm? que hablamos el otro día sobre esa analogía que hicimos de que la historia ya estaba escrita y que en el momento mimético nos están mostrando la historia. Claro. Vamos avanzando Y en un espacio mimético, viendo la historia que ya está escrita en el espacio diegético. En... Ujú. Ujú. Oye, ¿qué texto están viendo? estamos viendo. No, Luis está compartiendo pantalla. Sí, que no veo la podéis Pero, hacerme ¿dónde? clic izquierdo y me haces clic de No, nuevo. no, sí, lo estoy viendo. Ah, ya. Pero es un PPT que mandó la profe. Se llama Algunos elementos dramáticos. Ya, pero este no Ah. está en el programa. ¿Cómo? Sí, pues. Sí, pues si está todo en. Mira. Mira, está Hay viendo una el parte directo, que dice ¿verdad? hashtag dramática. Mira, Sí. mira. Te vaya ahí. Y aquí están No, los de estoy voz. viendo. ¿Sí? ¿Cachai? Está el archivo. Y esto estamos viendo. Nico. Sí, no, porque no. Sí, el Nacho es súper como complicado, pero en el momento que uno entiende un espacio ya está listo. De hecho, Claro. aquí vamos a ver que nosotros tuvimos un cuando leímos esto porque no sabíamos si el mimético estaba dentro del diegético. Y es el diegético es la historia y el mimético es lo que vemos. ¿Me entiendes? Ujú. Es complicado hacer una distinción de cuál es más grande que el otro. Pero El mimético es que justo se me quedó pegado ahí. Espera, es que el mimético, de hecho, no puede ser mayor, po. De hecho, sale ahí mismo en el párrafo. Dice ¿Cachai? que ninguno Ah, sí, po. mayor, pues. No, Eso hay es uno como que lo. siempre es menor. Espérate, dice. Aquí está. Será por tanto igual o menor, pero nunca mayor. Claro, que el diegético. Sí. Pero es Considera, como. considera una obra así, una obra X donde hay 3 actos. En un acto están en Francia, en un acto están en España y en un acto están en Alemania. ¿Ok? Es el espacio diegético. Primero nos muestran un país, en el acto 2 nos muestran otro país y en el acto 3 nos muestran el tercer país. Pero tú ¿Cachai? nunca abandonaste la sala, ¿cachai? Ese Claro. es el tema. Siempre estuviste dentro del teatro, pero tu mente fue transportada a otro. Eso es lo que quiere decir el Nacho. Entonces, por ¿Aló? eso es más grande. ¿Aló? No entendí. Mira, lo No, principal siga. es la diferencia entre diegético y mimético. El Porque entendiendo mimético no lo esas entendí. dos cosas, es la representación, es la imitación, es lo El que tú veis en el mimético. escenario. El mimético, el diegético es la historia en sí misma. Piensa A ver, que espérense. ¿El mimético qué era? La el mimético imitación, es lo que tú ves. lo que Lo que tú ves ves. haciendo el actor. Pero hablen de uno porque me confundo. Ah, perdón. ¿El mimético qué era? ¿Aló? Presentación. Es lo que tú ves, Julia. Es lo que tú vas al teatro y ves al actor haciendo algo Ah, en ya. un escenario.
Ya, ¿y el diegético? Y el diegético es a dónde te transporta eso. Ah, ya. ¿Cachai? Es lo que quiere emular. Como decíamos el ejemplo, pues el leñador está talando un árbol en la obra, pues está haciendo que tale un árbol, pero a ti te transporta a que el leñador está talando el árbol. ¿Cachai? Es como esa dualidad. ¿Sigo nomás? ¿O alguien más no sigue sin entender? ¿No? Traten de internalizar bien estos dos conceptos porque después se repiten Sí. harto. Lo mimético era lo que se interpreta. No, pues el Lo que está mimético es lo que haciendo. tú ves. Y lo diegético es lo que tú sacas de eso. La esencia, digamos. Lo que a dónde te transporta eso. Por ejemplo, si veis puros actores como Arbolito, tú estás viendo eso, pues, pero te transporta a un bosque. ¿Cachai? Eso es lo diegético. Esa es la historia. ¿Sigo nomás? Sí, Igual- No entendí. El arbolito me dejaste claro. No, Ya, pues, espera, Luis, espérate. En el fondo es muy, muy simple. El diegético es la historia en sí misma. Y lo mimético es la representación, la imitación, lo que uno ve en el teatro. ¿Ahora Ya. sí? Es Sí, como un gracias, poco, Rodrigo. es como un poco el motivo y Sí. la figura. Y es parecido. Sí. También consideren que los dos conceptos hay una arbitrariedad entre ellos dos. ¿Ahora sí sigo? ¿O todavía falta? Pues, Sí, sí, después se repiten igual. Ahí vamos Ya. internalizando. El espacio espectacular escénico dice, es el espacio material que aparece en el escenario como resultado de la labor del director y de escenógrafos teatrales, quienes, más o menos fielmente, reproducen el espacio textual mimético concebido por el autor. Es la plasmación concreta que el espectador percibe visualmente en la representación. Es el significante, el lugar concreto, un cuartucho, por ejemplo, cuyo significado es el espacio sugerido o simbolizado, la celda de Fausto, por ejemplo. Como señala Pavis, para que la metáfora y la metonimia son las dos figuras que se dan en el paso del espacio concreto al imaginado. Figuras que, como demostró Jacobson, presiden toda significación y semiosis, y dan además la clave de todas las figuras escénicas, de su naturaleza, de su posibilidad para señalar lo real y manipular el espacio. Este se entiende en cuanto entiendan este último. Es el ¿Qué es marco la con... metonimia? La metonimia es todo por parte. Onda, yo digo, a mí me gusta tal autor, pero en verdad me gusta algún libro del autor. ¿Me Ah, entiendes? Entonces, ya, por como que se sacrifica generalidad sobre especificidad. ya. Dice, espacio espectacular teatral o lugar teatral. Es el marco concreto en el que la comunicación entre el autor y el espectador tiene lugar, a través de los diversos elementos operantes en el hecho teatral, entre los que se encuentra el espacio espectacular escénico. El lugar teatral condiciona en cierto modo la plasmación del espacio escénico, el que a su vez condiciona al autor en la previsión de sus espacios textuales. Ya bájale, pues. ¿qué es eso? La rosa. Aquí, Ah, desagradado. Pero muteate, po, Rosa. Ahí está. yo no soy. Dice, ¿y quién era? Ya, pero dice, el lugar teatral condiciona en cierto modo, el que a su vez condiciona al autor en la previsión de sus espacios textuales. La interrelación entre los cuatro espacios es constante. Digamos que nosotros no tenemos cuando uno está viendo la obra, no tiene la noción de espacio espectacular escénico, y esto es eso no pasa. ¿Alguna duda de esto? Que no escuché nada. Se le cortó. ¿Se me cortó? Sí, la verdad, ¿Aló? escucho todo ¿Tenemos cortado. ayuda? ¿Qué pasó? ¿Aló? Hola, Ya. ¿en qué van? Corre. El espacio espectacular es un lugar teatral. ¿Lo leo de cabros? No sé. ¿Ross? ¿Nico? Sí, Ya, bueno. léelo, ¿no? Por Ya. favor. Es el marco concreto en el que la comunicación entre el autor y el espectador tiene lugar, a través de los diversos elementos operantes en el hecho teatral.
entre los que se encuentra el espacio espectacular escénico. El lugar teatral condiciona en cierto modo la plasmación del espacio escénico, el que a su vez condiciona al autor en la previsión de sus espacios textuales. La interrelación entre los 4 espacios es constante. ¿Sí? Sí. Ya. Sigamos. Dice, existen aún otros espacios interiores posibles objetos de consideración. El lúdico, el del director y el del actor, según opina Pavís. En estas mismas páginas puede verse una tipología de los espacios escénicos que es a su vez una tipología de las dramaturgias. El espacio de la tragedia griega, el espacio romántico, naturalista, simbolista y expresionista. Esto es súper importante. En sí el espacio romántico es un espacio muy ostentoso, ¿me entiendes? Pero como es teatro, todo es mentira. Si ponemos, no sé, un barco, no es un barco de verdad. Pero es lo que se intenta hacer que sea muy espectacular. Esto es el naturalista que imita lo que más puede el espacio. El simbolista lo desmantela en el sentido que todo tiene sentido, o sea, todo tiene, perdón, significado. Entonces es necesario representar el espacio muy fiel, de manera fiel. Y el expresionista, que son espacios parabólicos y ¿Qué significa espacios parabólicos? Como Sí. ¿A qué se, que a intenté qué se buscarlo, pero refiere no con entendí parabólico? nada de lo que era eso. el expresionista tiene que ver con que todo tiene un significado, pero es mucho más profundo que el simbolista. ¿Me entienden? ¿O no se entiende? Por ejemplo, No entiendo. a ver, esto lo había leído yo. Digamos que en el expresionista un simple gesto del personaje puede significar mucho más que todo el escenario del espacio simbolista. ¿Me entienden? Y a su vez la manera en la que los personajes interaccionan con los elementos del escenario tiene más significado todavía. Es como, por ejemplo, que hay algunas culturas que tocan madera cuando ocurre. No sé si cachan eso. ¿Cuándo qué? ¿Y Cuando por qué más que simbolista? ¿Cómo? ¿Por qué más que simbolista? Porque en sí acarrea con más significado que el simbolista. Pero igual es muy difícil que un espacio simbolista no tenga elementos de espacio expresionista y viceversa. Entonces, como que en verdad es un flujo de elementos. En un espacio romántico pueden haber elementos de los demás y viceversa. Pues todos pueden tener elementos de los demás. ¿Sí? Yo Ya creo sí, igual que no me quizá, convence, pero voy a buscarlo por mi cuenta. mira, yo creo que Intenté quizá buscar lo que es los espacios parabólicos, chicos. es que hay que recordar un Son poco como metáforas, o sea, cuando, es que es como lo que vimos en, ¿cómo era? En Románica, cuando nosotros tuvimos que ver mucho esto de lo que es el simbolismo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que el espacio simbolista quiere decir que algunos aspectos del espacio tienen un significado directo, o sea, tienen una relación directa con lo que quiere significar. Y el ¿Como el expresionista entorno no, te referís tú? es que es el espacio, ¿me entendí? En los 5 casos se refiere al espacio y al entorno. Pero el simbolista es que, por ejemplo, algo tiene una relación directa con su significado. El parabólico está mucho más abierto a interpretación, como parábolas bíblicas, por ejemplo. Pero sería Mm. correcto decir, por ejemplo, que si tú pones, no sé, ponía un ¿Quién crucifijo habla? en una pared del Sí. escenario. No se escucha bien. Acércate al micrófono. Pero déjenlo que hable, pues. Sí, aguante, que normalmente tengo el captar del sonido bajo. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, Ya. dale. Sí, Que por ejemplo, respecto a lo simbólico, es si tú ponías un crucifijo en la pared de la obra, dejáis que la gente entienda que quizás la familia es católica, porque ahí está un crucifijo en la pared sin que tengan que decir nada. Y así se Claro. interpreta. En cambio, en lo parabólico se refiere a que, por ejemplo, si alguien hace un gesto dentro de la Mm. conversación o alguna cosa así, se, es más allá, no te lo está diciendo en la obra, no te lo está diciendo el escenario, sino que te lo está diciendo un actuar del personaje que tienes que interpretar y captar correctamente en el momento. Y ahí lo estoy entendiendo mejor.
Ya, entonces los símbolos son Sí, los porque objetos, por decirlo así. Y las No, o sea, expresiones, los- oh, ya entendí. es que por- Ya entendí. Muchas Pero gracias. o sea, igual hay que tener no lo cuidado. amarrí solamente a objetos, no, sino ni las expresiones que tampoco. Ah, ya. no lo Ya, amarré, entonces, que yo Es lo puse mejor así como verlo en para que se grados de entendiera. qué tan directo es. El Sí, simbólico tiene una relación directa con su significado. Y el piensa en parabólico, el o símbolo, expresionista, más no indirecto. no en lo que es. ujú. Ya queda la interpretación. Igual hay que Mm. tener cuidado porque como que toda esta teoría apela a que... No sé si cachan. Te caíste, ¿no? Onda, ¿Qué? Justo cuando no, pero como que todo esto apela a que el escenario en sí tiene más que Chuta una la wea. expresión de... El Luis, escenario te en sí caíste tiene cuando... significado. A Sí. eso apela la Luis, teoría. Ah, te caíste. ya, No, se perdón. dice, escuchó. Párate, No, Lucho. es que No las paré. anteriores veces como que el Lucho estaba, entonces se entiende, se corta, y así es como funciona. Pero igual, igual estos dos hay que tener en mente que nunca van a ser puros, ¿ya? Como que no esperemos ver una perfección de, ay, esto es al tiro simbolista, sino que hay uno que predomina más que el otro. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿qué era Oropel? El oropel es algo muy barato que parece muy ostentoso, ¿cachai? Entonces el espacio romántico como que demuestra ser muy ostentoso, pero todo es de mentira porque es teatro, ¿cachai? Y la otra... Y la segunda, en el caso de la... ¿Pueden darme de obras complicado? Nico, ¿puedes De, decirlo de nuevo? si pueden dar ejemplos de los distintos espacios. Oh, bueno, yo no he buscado ejemplos, pero tendría Yo que tampoco. buscar. Puedo Por buscar. loco. puedo buscar. Porque, por ejemplo, ya, en este caso, Romeo y Julieta debería Claro. tender a un espacio más romántico. Pucha, Es así de obvio. Sorry, Oye, pero pero esto a tiempo, a periodo de tiempo, o todavía se usan todos. no, es que igual hay que pensar que son, como decía, son como flujos de cosas, ¿cachai? Todas las obras contemporáneas tienen que tener algún elemento de estos espacios, ¿cachai? Ya. Pero no van a ser puros, se ve uno predominante, como no uno único. digo. Como Yo que creo son... que un espacio expresionista Sí. sería como un sueño, ¿no? Así como... Claro, Puede ser, pues, ¿cachai? O sea, como que puede tiene ser. elementos oníricos. Sí. Pero para mí, espacios para vos, Nico, ¿no? No te escuché. Me corto. No se dilo, escuchó. A lo mejor estamos muchos con el micrófono prendido, lo voy a cortar. Pero os preguntaba que a lo mejor esa weá de parabólico o parábola, en este caso sería como algo simbólico que te trae como una enseñanza, ¿no? Ya, puede ser así. Sí. Sí. Ya, Puede tener buena. ese fin. Ahí sí se escuchó, Nico. Bien. Ya, pero sí, pues puede tener, ¿cachai? Pero a lo que se refiere con parabólico es que es una cuestión mucho más profunda, pues, ¿cachai? No una cuestión de ahí, vamos, ya caché. Sino que algo mucho más gradual y difícil de... Dale, voy a anotarlo, espérame. Sí, porque yo de repente se me escucha a media y escucho el final de lo que dicen y quedo como, "Ah, ¿qué era?" Y ahí lo anoté para anotarlo cuando termine, lo anoto. Ya. Que Bien, seguimos, ¿no? Luis. Dice el tiempo dramático, disposición temporal en la tiempo textual diegético. Es el que corresponde a la historia narrada que el texto teatral contiene, y por ello el más amplio de todos los tiempos teatrales, el de mayor duración. Textualmente nos viene dado más por el diálogo que por las acotaciones. Es el tiempo que incluye el de las acciones verbales, el que corresponde a las acciones narradas y a los espacios textuales diegéticos. Aparecerá marcado en el texto por los tiempos verbales, sobre todo el indefinido como tiempo característico de la narración, y por otras marcas, adverbios de tiempo, por ejemplo.
Tiempo textual mimético. Se comporta con el diegético de manera similar a como lo hacía el espacio mimético en relación con el diegético. Supone una adaptación del tiempo diegético a las necesidades del género dramático, que exige la representación de un nunc, de un ahora, ante los espectadores, aunque lo que presente sea un pasado reciente o remoto. Textualmente, sus marcas temporales aparecerán sobre todo en las acotaciones, adverbios temporales, tiempos verbales de presente, etc. Es lo Tiempo mismo que vimos espectacular. antes, pero ahora en tiempo. Ah, Es lo mismo que vimos antes, pero ahora relacionado al tiempo. sí. Digamos que aquí se establece que uno ve una obra y pueden estar hablando de millones de, pero en la obra se presenta como una hora, como que eso está ocurriendo en vivo. Dice, Claro, tiempo, dramático. claro, tiempo espectacular escénico. El director y el dramaturgo son los encargados de elaborar y dar forma a este tiempo, tomando como base el texto mimético y creando a la vez un tiempo que percibirá el espectador. Este tiempo escénico se ha visto siempre condicionado por las costumbres y gustos sociales de cada momento histórico y literario. En la actualidad tiene una duración, en general, de 2 a 3 horas, el tiempo que normalmente dura la fase espectacular del hecho teatral. Dice, tiempo espectacular del espectador. Corresponde al tiempo vivido por el espectador durante la representación. Aunque en principio parece idéntico al tiempo espectacular escénico, la realidad es que solo es idéntica la duración de ambos tiempos y no el tiempo ni el espacio, ni la localización de una u otra categoría, por lo que esa simultaneidad de tiempos es tan convencional como la contigüidad espacial de la sala y el escenario, dado que el presente del espectador es un presente vivencial y no tiene nada que ver con el presente dramático. ¿Esto alguien no lo entiende? Porque esto es como difícil de separar. ¿No? ¿Todos están claros? Sí. ¿Sí? Ya. El conflicto. Es el motor de una obra dramática, se desarrolla en base a la acción. Estas se van adecuando y revelando mediante el diálogo de los personajes. Cada parlamento es el contenedor del accionar de los personajes y ello conlleva a que no solo lo que los personajes dicen, sino además lo que hacen, vaya en pro del proceso dramático. Las escenas entonces no son solo el ingreso y la es la acción realizada o el parlamento emitido lo que otorga sustancia al conflicto. Y cada escena involucra un rebote en la acción. ¿Queréis seguir tú, Diego, o Nacho? Una pura diapositiva. La El digo. Diego que estoy poniendo. ¿Cuál? Ya. Esta última diapositiva, en el fondo es muy sencilla, es básicamente la materia que salía en el colegio, que parte o instancias del conflicto, la presentación, desarrollo o nudo, clímax, que viene a ser la parte cúspide de la tensión, que es al final del desarrollo, y el desenlace. Es la estructura básica de casi cualquier texto literario. El Esta es la conflicto forma es pugna. aristotélica. La ¿Ah? macroestructura que conocemos en lingüística textual. Esta es la Ujú. forma aristotélica. Eso. Sí. Ok. El conflicto es pugna, lucha, pelea o acción. Sí, al final, como dice, el conflicto es acción, es lo que mueve al final toda la historia dramática, o todo el conflicto. FO es la fuerza orientadora que se mueve por un bien deseado, que viene a ser muy relacionado con lo que es el camino del héroe. ¿Sí? Y toda fuerza es representada o encarnada por un personaje. Si el desenlace, en la que la fuerza orientadora tiene mayor fuerza que los opositores, tiende a ser comedia, y viceversa tiende a ser tragedia. Y también está el caso catastrófico, que es la muerte física y emocional o anímica de la fuerza orientadora. ¿Hay algo que no quedó claro de eso último? Si quedan dudas, igual no creo. ¿Sí? La fuerza. Fuerza orientadora. Es que no, es que por ejemplo dice si el desenlace, la fuerza orientadora tiene mayor fuerza que los opositores. ¿Se refiere como bien y mal? Sí. Y todas esas fuerzas orientadoras están representadas con un personaje. No Pero en este caso, necesariamente
bien y que mal, la yo fuerza creo, orientadora. porque tú puedes tener un protagonista malo. Yo tampoco Sí, creo pues, que bien y pero por mal eso en es este caso, como- si la fuerza orientadora tiene mayor fuerza que los opositores, Aló. Se re mal al Nico. Como que Que habla muy rápido. que si la fuerza orientadora tiene mayor fuerza que Puta la wea. Nico, Ah, Nico, escríbenos. Ay, por Dios. Qué lata. ¿Me escucha cortado en mi internet, weón? No, Los no, dos. no. No, está es Nico. No, no, Amanda, yo fue también pensé que al era yo. compañero. No, fue el compañero. Sí, puta la weá. Internet Pero ¿de quién se le escucha la yo? culiao, no, se cayó y puteaba el internet. El Nico. ¿Dónde está el Nico? ¿Cómo se llama el La Nico? Ponks. La Ponks. Está malardo el Nico. chura. ¿Qué es esto, weón? Está malardo, pero brígido. Ah, chura. Y va y lo muestra en la pantalla así, está malardo. Sí, Está cacha. mal. Lucho, ¿cómo Gra- estoy yo de internet? Lucho, Gracias, ¿Ah? Lucho. ¿cómo estoy yo de internet? ¿Qué hay más creo que me tengo? No me quería hackear el internet, me da el internet. Está ahí mejor que el Nico. Ah, ya, pero igual estoy medio mal. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí en internet. No estoy tan mal. Ya. Nico, ¿puedes decir la duda de nuevo, por favor? Oh, ¿Qué pasa, weón? Ya, que no entiendo por qué por ejemplo, en la versión de la comedia, si ¿Ya? la opositora tiene mayor fuerza que los opositores, no lo entiendo. Entiendo Ah, cómo ya. explico para que sea comedia. Sí. Tenéis que pensar que en una comedia aristotélica, ¿cachai? El héroe, entre comillas, el personaje que nosotros vemos, no va a ganar, ¿cachai? Porque es una comedia y se espera que lo chistoso de la comedia es que es una persona que digamos que no tiene las cualidades de un héroe, ¿cachai? Entonces es imposible que la fuerza opositora, perdón, que la fuerza orientadora sea vencida a través de él, ¿cachai? En cambio, en una tragedia, la fuerza orientadora tiene menor, ¿cachai? pero el protagonista lucha contra. Tipo. Digamos que tiene la capacidad de luchar en la comedia no. Po. La comedia no estamos viendo un héroe, ¿cachai? Esa es la cosa. Ahora igual, ojo que hay que tener cuidado con eso de que dice que siempre es encarnada por un personaje porque no puede ser, no es siempre así. A veces tenía un personaje que su antagonista puede ser el destino. Puede ver el caso, no siempre va a ser un personaje, a veces son las casualidades lo que le juega en contra y va a ser su fuerza opositora, y que tiene que luchar contra eso. Pero tiene que haber esa lucha, el conflicto, o si no, no se mueve una trama dramática. Claro, si no, sería un video, como dice el Luis. Ujú. Ya, ahora esto, si alguien tiene dudas del Power, ¿nadie quedó con alguna duda del Power? Aquí. Ahí, está bien. Pero ¿cómo? Ya, esto es como una introducción a lo que sigue, ¿ya? Porque ¿Qué estoy mostrando? Luis? este es el aspecto del análisis semántico teatral. ¿Ya? Este texto, digamos que es como una introducción a lo que va a ser la semiótica, ¿me entiendes? Y cómo se puede representar o entender. Es como súper cuático, se ve súper amenazador, Mucho pero, texto. pero no es tan cuático tampoco. Realmente lo que se habla es que la dramática está muy unida a lo que va a ser la lingüística textual, en todo caso, porque su motor y la manera en la que se nos comunica es el diálogo. Y en lingüística textual vamos a ver que el diálogo es la actividad social y actividad humana. Aquí se explica que la lingüística es como un marco teórico en el que nosotros podemos analizar el drama, ¿ya? Entonces la idea es que igual ojeen esto, porque es como medio Se acuático. me cayó esta cosa, no sé qué están hablando. Ya, que este texto es, digamos, lo que sigue, y no lo vamos a leer ahora, porque ya se supone que esto lo
su tiempo por cuático. Pero digamos que esto lo que hace es introducirnos a un marco teórico, que es lingüístico, que nos va a ayudar a analizar de manera en la dramática. Se me escuchó, ¿verdad? Sí. Borra el Minecraft. Ya, pero Me eso. escucho entero mal, pero bueno. Ya, pero Borra ese el es el LOL. tema. Esto nos ayuda Pero a... vamos a ver. Pero esto está... Igual está subido, por si acaso, al de dramática. Está... Yo lo subí, creo. Aquí, este. Intenten descargar todos los textos y aprovechar de verse todo lo que está acá. Y igual aquí hay caleta de cosas que de repente... Esto lo Y cuando tengan, pidieron... Y- eso mismo, cuando tengan una acotación importante o algo por el estilo que déjenlo aquí. anotar, lleguen y anótenla ahí, una idea, Sí. alguna, se me fue la palabra en la lengua, pero algún concepto que Aportación. ustedes rescaten, lo anotan ahí. Porque igual yo de repente me meto y lo reviso. Sí, po, entonces igual Digo, po, tenemos más compañeros que quizás no pueden entrar a tener estas discusiones con nosotros Sí, acá, po. pero van a poder entrar al Discord y van a ver que están todos los conceptos ahí y van a poder por lo menos leerlo. Igual, Oye, a ver, y también, como dijo la Dani, creo que fue la Dani, si me equivoco me va a matar, pero me dijo la Dani en el grupo que si alguien puede hacer un resumen de todo esto y lo podemos subir al Instagram. Porque además que hay personas que no ocupan esto del Discord, pero en Instagram puede estar para todo. Resúmenes. Ya, bacán. más resúmenes. Oye, y no le Oye, Nicolás, después nos mandáis pidiendo el resumen, weón. mucho audio. Cosas para el Instagram. Oye, ¿y no le parece si le anotamos? What? ¿Qué cosa? Que si, Está laguilladísimo. que si hablamos la obra, Sí, sí, sí. si leemos la Podemos obra y comentar nos un poco la repartimos obra. los personajes. Ah, ya. Oh, qué bacán, no se me había ocurrido eso. Hice eso ayer con la Bianca. ¿Tú decir representar a través de Discord? Sí, po. Ya, pero ¿Qué más? cortemos la No sería transmisión mala idea. porque se Y caía ponemos el esa bot weá. con música así. Oh, qué bacán. Oye, Luis, ¿por qué no sacas Ponemos el bot el con directo? música. Oh, Saca el puta, no, Minecraft. ¿Quién me quieren ver jugar? En un momento Mira, por más o fin te menos escucho menos. bien, weón.